Gloria al Señor. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Hoy nos toca segunda de Samuel, capítulo 10. El título es Derrota de Amonitas y Sirios. Leemos la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Anún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David su siervo para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha hecho enviar consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Y cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarle, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeren: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Gloria al Señor. Bueno, vemos aquí en este pasaje bíblico que David es un hombre que tiene misericordia. Ayer aprendíamos que se acordó y dijo: voy a hacer misericordia de la casa de Saúl, y preguntó si había quedado alguno de la casa de Saúl. Y bueno, ayer estuvimos hablando acerca de Mefibosé, cómo lo mandó a llamar, lo sentó a la mesa. Y dice ahí en los últimos versículos que él estaba allí, que vivió en Jerusalén todos los días, porque estaba allí y comía a la mesa del rey. Aunque era lisiado, aunque tenía este defecto, pero Dios tuvo misericordia de él. Y vemos hoy que David quiere manifestar misericordia hacia la casa de los amonitas. Y dice ahí que el rey de los amonitas, el rey Naas, había muerto, y en su lugar quedó reinando su hijo Anún. Y dice la palabra del Señor que cuando Anás había muerto, David dijo en su corazón: yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. David mandó a unos siervos para consolar lo que hoy nosotros llamamos el pésame. Mandó a decirle el sentimiento de dolor, de quizás tantas cosas pudo mandarle a decir, pero estaba manifestando que estaba dolido también por la muerte de este rey, que en una oportunidad le extendió la mano, le sirvió, como dice ahí, que tuvo misericordia de él. Y cuando él muere, él manda a extender misericordia, envía allí, como dice la palabra del Señor, envía mensajeros y para que le consuelen. Y dice ahí la palabra del Señor que cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Anún, los príncipes de los hijos de Anún dijeron a Anún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Casi siempre o nunca hace falta gente que siembra la discordia entre los hermanos. La Biblia dice en el libro de Proverbios que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 aborrece su alma. Y uno de ellos es el que siembra discordia entre los hermanos, el que levanta falso testimonio. Fíjense que David había hecho un acto allí
de corazón para extender misericordia. Pero estos príncipes que estaban allí en medio de los hijos de Amón, estaban allí, y dice que le dijeron a Hanún que David había hecho esto con una mala intención. Le dijeron: ¿ha enviado David mensajeros para consolar por la muerte de tu padre? ¿No ha enviado David más bien estos mensajeros para inspeccionar la tierra, para reconocer la tierra, para destruirla? Fíjese que siempre hay gente que lanza comentarios, que lanza allí una palabra para destrucción. Y aunque David había hecho esto de buena voluntad, esta gente tenía en su corazón maldad. Por ahí hay un decir que dice que el ladrón juzga por su condición. Hay gente que está llena de maldad y habla siempre maldad. Hay gente que está llena de envidia y habla y manifiesta muchos criterios, muchos comentarios en maldad por envidia. Y esta gente, estos hijos de Amón, hablaron allí al rey Hanún para que él viera la cuestión o viera los mensajeros desde otro punto de vista. Aunque David lo había hecho de buena manera, estos príncipes pues convencieron a Hanún para que actuara en contra de estos mensajeros. Y dice el versículo 4, entonces Hanún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba y le cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Y cuando se le hizo saber esto, David envió a encontrarle porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijera: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Bueno, Hanún quería dar a demostrar a David que estos mensajeros no fueron bien recibidos, y les cortó la barba. La barba era una señal de autoridad en medio de los tiempos antiguos. Era algo que manifestaba señorío, y cuando la gente tenía, mientras más larga tenía esa barba, se daba a entender que era una persona con conocimiento, con poder, tantas cosas que podía manifestar en medio de esto. Y una de las señales de afrenta que les hizo este rey de los amonitas fue cortarles la barba. Cortándoles la barba, ellos estaban siendo avergonzados. Aparte de eso, les cortó los vestidos hasta las nalgas. Antes, en la antigüedad, había mucho pudor. Hoy en día, más bien, hay que buscar la manera de extender el vestido, ¿verdad? Antes el vestido era bastante extendido y la gente tenía mucho pudor. Y este rey avergonzó a estos siervos cortándole los vestidos hasta, como dice ahí la palabra del Señor, hasta las nalgas. Y era una señal de afrenta. Y este rey lo hizo para que David entendiese, y fue un mensaje que le envió a David, y este mensaje lo recibió David. Aunque no actuó en el mismo momento, pero más adelante podemos ver que esas cosas van sumando. Hay gente que comienza a lanzar cositas, a decir cosas, y muchas veces Dios no actúa, porque la Biblia dice que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Pero llegará el momento en que Dios va a actuar en causa nuestra, en que Dios nos va a defender, en que Dios va a hacer justicia. Este rey hizo esto, y David no hizo nada por el momento, pero le mandó allí a sus mensajeros, a sus siervos, y le dijo: quédense allí en Jericó, esperen que pase este momento de vergüenza hasta que le crezcan nuevamente las barbas y después vuelvan. Hay que ser pacificadores. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a ser pacificadores, que cada uno de nosotros podamos entender que hemos sido llamados para llevar la paz. La Biblia dice que en lo que dependa de nosotros tenemos que estar en paz con todos los hombres. Hay momentos y ocasiones como este rey que no quiere la paz,
que se deja influenciar por opiniones, por falso testimonio, por ciertas cosas necias, por tantas cosas que la gente habla. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Estos príncipes de los amonitas estaban allí llenos de maldad y hablaron con maldad al rey, y el rey actuó malamente, se dejó llevar por estos malos comentarios y se dejó llenar la cabeza de muchas cosas. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros seamos entendidos y que podamos actuar justamente en el nombre del Señor, y que aunque haya gente que levante falsos testimonios, calumnias, divisiones, nosotros seamos, hermanos, directos en el encaminar que nosotros tenemos en el Señor. En el nombre de Jesús, que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Amén. Gloria al Señor, que Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Sea la paz de Dios sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con el versículo 6, los versículos 6 al 9, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice así: Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob, y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istop 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istop y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó a todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vemos que qué tremendo lío, qué tremenda situación se ha originado aquí, ¿no? Solo por un malentendido. Fíjense lo tremendo que es cuando existen los malos entendidos. Por un malentendido se puede armar una guerra, se puede armar un problema, se puede armar una enemistad. Y en este caso vemos que David fue mal entendido por Hanún, pero no solamente fue por él, sino fíjense cómo influyen las personas que nos rodean en hacernos pensar de una manera o de otra. Por eso es que debemos rodearnos de gente sabia. Y vemos que viendo a los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, dice que enviaron, o sea, ellos quisieron enfrentarle, pero sabían que no tenían la capacidad, quizás, porque conocían que David era un gran guerrero. Todas las batallas que David había hecho eran muy conocidas en todos esos lugares. Así que la gente sabía, ellos sabían a quién se enfrentaban. Entonces buscaron refuerzos con los sirios, dice allí. Lo buscaron y pagaron sueldos porque era algo que normalmente sucedía, ¿no? Cuando quizás un país se enfrentaba contra otro y veían que no tenían la capacidad, entonces pagaban a otros países aliados allí, les pagaban a un sueldo para que les alquilaran pues soldados, carros, armamento, yo qué sé. Y en este caso pues ellos buscaron a los sirios, ¿no? Para que les ayudaran, y fueron muchos hombres, dice 20,000 por un lado y 12,000 por otro lado. Pero dice algo importante, el versículo 7 dice: cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y esto nos llama la atención porque sabemos que David, cuando antes de ser rey, estuvo rodeado por estos valientes, que dice allí la Biblia, que al principio no eran valientes, que al principio eran hombres amargados, endeudados, hombres que no tenían, yo creo que ni siquiera tenían autoestima. Pero David formó en ellos a esos valientes. Mira la importancia de un buen líder, ¿no? Él los lideró, él los formó, primeramente Dios. ¿Y qué pasa? Que estos hombres se hicieron un ejército de valientes. Ahora eran el ejército de David. Y ellos fueron a enfrentar, ¿verdad? Y dice que salieron los hijos de Amón y se pusieron en orden de batalla a la entrada allí a la puerta. Y vemos que Joab, que era el general, tomó una decisión, ¿no? En ese momento él se encuentra rodeado y tiene que tomar decisiones. Y él toma la decisión que se iba a enfrentar en la batalla
y se dio cuenta que a la retaguardia estaban los sirios, ¿no? Entonces entresacó a los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla. Ahora vemos aquí, amados hermanos, que todos los cristianos vivimos librando batallas. Yo siempre digo que todos los días estamos librando batallas. A veces batallas de dentro, a veces batallas de fuera, a veces batallas por estas situaciones, por malos entendidos que se presentan en nuestra vida. Pero nosotros debemos ser valientes para enfrentar estas batallas. Nosotros no debemos acobardarnos ante esas batallas que se nos presentan, aunque seamos amenazados, aunque el enemigo amenace y parezca que es más fuerte y parezca que es más grande, pero nosotros sabemos que con nosotros está Jehová de los ejércitos, con nosotros está el Señor. Es bueno que nosotros ante estas situaciones confiemos en Dios y salgamos adelante. Yo siempre digo, Dios hace lo que a Él le corresponde y nosotros también tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Nunca Dios va a hacer lo que nos toca a nosotros, ni nosotros tampoco podemos hacer lo que le corresponde a Dios. Así que Dios ciertamente nos envía a la batalla y nos dice que debemos pelear, pero nos asegura que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a dar la victoria. Y esto es lo que vemos aquí, ¿no? Que ante todas estas batallas que se le enfrentaban a David, algo importante era que David no estaba solo, David contaba con un ejército. Si David hubiera estado solo, no podría haber logrado todas esas victorias que él logró. Entonces, nos damos cuenta que nos necesitamos unos a otros, amados hermanos. Nos necesitamos, ¿verdad? Porque un líder sin personas a quien guiar, pues no es un líder. Y personas sin un liderazgo, pues tampoco van a poder llegar a un objetivo. Entonces es importante tanto los unos como los otros. Aquí David, no, por lo que vemos, no fue él directamente, no fue él como en otras ocasiones que David se presentaba en la guerra. En este caso no, en este caso fue su general Joab y Abisai, el hermano de Joab fue el otro que también estuvo allí al frente junto con todo el ejército de valientes. Entonces, amados hermanos, es importante saber y entender que nos necesitamos unos a otros, que en estas batallas diarias debemos contar con nuestros hermanos, debemos pedir ayuda a nuestros hermanos. Y vemos aquí más adelante cómo Abisai y Joab, ellos hacen un acuerdo, ¿no? Para juntos poder enfrentar esta batalla. Y vemos que Dios les dio la victoria, amados hermanos, porque ellos estaban allí. O sea, hay batallas que Dios ni siquiera nos va a dejar que peleemos, simplemente Él nos va a dar la victoria. Nosotros vamos a ver cómo Él nos da la victoria, pero nosotros debemos estar ahí, estar en el lugar, enfrentar, no salir corriendo, no salir huyendo. Hay muchas personas que cuando se les presentan los problemas salen huyendo, y yo digo siempre que eso es lo más fácil. Lo más fácil y lo que hace cualquier persona cobarde es salir corriendo ante los problemas y las situaciones, pero el valiente las enfrenta. Una persona valiente hace lo difícil, que es enfrentar la situación. Si Dios está con nosotros, amados hermanos, podemos tener la certeza que Dios nos va a dar la victoria en esa batalla que vayamos a enfrentar. Entonces, ¿cuál batalla puedes estar enfrentando hoy? Dios lo sabe. Quizás tienes batallas internas, estás luchando con tu propio carácter, estás luchando con emociones, estás luchando con algún vicio, con cualquier cosa. Quizás estás luchando también por fuera, quizás tienes problemas en el trabajo, quizás problemas en el hogar, en la familia, en el vecindario. Sea cual sea la batalla que hoy estés librando, Dios está contigo. Solamente tú tienes que hacer lo correcto. Debes enfrentar los problemas siempre de la manera correcta, siempre con la guía del Señor, y sabemos que si nosotros hacemos lo correcto, si nosotros estamos en obediencia, si nosotros buscamos la ayuda de Dios, Dios está allí para ayudarnos siempre. Así que, amado hermano, no seamos cobardes, no huyamos de los problemas, enfrentémoslo en el nombre del Señor. Con la ayuda de Dios vamos a salir vencedores, porque la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Aquí está Joab, y el ejército de David nos está dando un ejemplo de gente que no salía huyendo, sino que a pesar de que parecía difícil la situación, ellos enfrentaron el problema y Dios les dio la victoria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios.
10, 11 y 12 dice así. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alistó, lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de nuestro Dios, y haga Jehová lo que le pareciere. Amén. Bueno, vemos que el ejército de los amonitas se multiplicó y eran demasiados para el pueblo de los israelitas, ¿no? Porque como los amonitas buscaron gente a sueldo para que los defendieran, entonces viendo cómo se presentaba la batalla, tuvo que formar dos frentes, porque si peleaba los unos, pues de la retaguardia le caían los otros. Entonces se organizó con el hermano, hicieron dos batallones. Pero vemos lo que dice Joab, ¿no? Dice, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por la ciudad de Dios, ¿no? Y más adelante le dice, y Dios haga lo que le pareciere. Vemos que para pelear él se encomendaba a Dios, ¿no? Se puso en las manos de Dios, vio que el ejército era grande, ¿no? Entonces, él dudó porque se dio cuenta que no era él el que peleaba por eso, y que haga Dios lo que le parezca. Eso es ponerse en manos de Dios, sabiendo que nosotros no somos nada, el hombre no es nada, sin la ayuda de Dios, ¿no? Pero que con la ayuda de Dios, pues, seremos muchos, seremos muy grandes, ¿no? Y eso dijo Joab, ¿no? Él, antes de comenzar la batalla, pues, claro, le recomendó al hermano, esfuérzate, esforcémonos, pero que Dios haga lo que bien le pareciera, ¿no? Si ganaban ellos, pues era bienvenido, alabar a Dios. Y si los derrotaban, también ellos le darían la gloria a Dios, ¿no? Porque la gloria es de Dios en todo tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer siempre. Y no esforcemos nosotros, no, si nosotros sí podemos, yo cuento con un ejército, yo tengo esto, tengo este otro. Pero nos olvidamos de que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, y que no somos nada si nos separamos de él, ¿no? Este pueblo de los amonitas era muy grande, ¿no? Y sin embargo, no aguantaron pero ni la primera, porque salieron huyendo. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo de Israel, no era el pueblo que peleaba, sino que Dios era el que le daba la batalla, el triunfo, y les dio el triunfo Dios a los israelitas, que vencieron este pueblo, este ejército tan grande. Que el Señor nos ayude a tener esa confianza y ponernos siempre en las manos del Señor. Que el Señor es el que da el triunfo. Siempre tengamos eso de estar en manos del Señor, ponernos, y saber que nosotros no somos nada sin la ayuda del Señor. Que Dios nos ayude. Buenos días. Que Dios les bendiga. Seguimos aquí en el estudio de la palabra del Señor. Debemos siempre estar dispuestos para ayudarnos los unos a los otros. A veces las dificultades pueden hacer efecto en nosotros y hacernos sentir la sensación de cansancio, de fatiga, incluso de derrota, una sensación de derrota cuando estás agotado, cuando el enemigo se vuelve fuerte. Pero debemos acostumbrarnos a ayudarnos unos a otros. Fíjate, el comandante del ejército, Joab, tomó a su segundo al mando, Abisai, le entregó la mitad del ejército y lo mandó a pelear contra los amonitas.
y le dijo: si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudas, y si los amonitas pueden más que tú, yo te ayudo. Estaban dispuestos a ayudarse, estar dispuestos siempre a tenderle la mano a otro. No decir, bueno, cada uno lleve su propia carga, cada uno tiene su parte del trabajo, cada uno haga lo que tiene que hacer. Hay veces que la carga de otro es más pesada que la nuestra. A nosotros siempre nos parecerá que la nuestra es la más pesada, la más difícil, pero no siempre es así. Hay veces que tú tienes un dolor de cabeza y te parece que el dolor de cabeza tuyo es la enfermedad más grande que hay en el mundo mundial. Pero resulta que tienes al frente tuyo un vecino con un cáncer muriéndose. Ese es un problema más grande. Entonces, siempre hay que considerar esto. Puede ser que el momento por el que esté pasando el hermano no sea un momento más adecuado y se sienta débil, se siente frustrado. Y es en el momento que necesita una mano amiga. Debemos reconocer que somos un equipo, que somos un ejército, que somos el ejército del Señor. No ignorar la batalla y el cansancio y la derrota del hermano, sino que cada uno tiene su batalla, pero siempre hay un momento, hay un tiempo para tenderle la mano a otro. Esfuérzate y esforcémonos, le dijo Joab a Abisai. Era, además de su segundo al mando, era su hermano. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Mis amados hermanos, estamos aquí en esta tierra sirviéndole al Señor y debemos tender la mano a los que están trabajando. Debemos colaborar los unos con los otros, no siempre, como dicen por ahí, jalar brasa para sus sardinas solamente, sino tender la mano a otros, ayudar a otros. Bendito sea el nombre del Señor. No digas nunca, bueno, bastante tengo con lo mío, voy a buscar ayudar a otro. Porque cuando tú le das la ayuda a otro, entonces Dios te da la ayuda a ti. Dios te respalda, y lo que tú hagas por los demás, Dios te lo devuelve a ti y bien multiplicado. Así que no os olvidéis de la ayuda mutua, no os olvidéis de la ayuda mutua. El versículo 13 dice: y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Se enfrentó, mis amados hermanos, Joab contra los sirios. Él hizo su parte del trabajo, pero estaba pendiente también cómo iba la batalla. Siempre hay informantes. En aquellos tiempos no habían radios como los hay hoy, intercomunicadores, pero habían sus mensajeros que se ocupaban de llevar la noticia de un campo de batalla a otro. Y seguramente estaban bien informados de lo que estaba sucediendo en la otra batalla. Joab se enfrentó a los sirios y los sirios huyeron delante de Joab. Una de las promesas que nos hace el Señor es que ninguno podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Le dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hoy nosotros, leyendo la palabra, podemos reconocer que el mismo Dios que estuvo con esos hombres del tiempo antiguo también está con nosotros hoy. Debemos creerle a Dios y que en toda batalla Dios nos va a dar la victoria. Enfrenta la batalla confiando en la ayuda de Dios. Él está a nuestro lado siempre. No vayas pensando que aquellos son más poderosos que tú, que son más fuertes que tú, que no podrás. Eso fue la gran derrota del pueblo de Israel cuando venían de Egipto a tomar la tierra que Dios les había prometido. Habían gigantes, los gigantes de Anac, y ellos tuvieron miedo, se veían pequeñitos como una langosta,
y dijeron, no podremos contra ellos. Y Dios les dijo, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Los que dijeron, no podremos subir contra los anaseos, ellos no subirán. Pero los que dijeron, subiremos y los comeremos como a pan, ellos van a tener la victoria, ellos van a subir y van a derrotar a los anaseos. Hermanos, debemos aprender a hablar un lenguaje ceñido a la Biblia, un lenguaje conforme a la palabra de Dios. Creí, por lo cual hablé, dijo el apóstol Pablo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Así que debemos hablar la palabra, debemos actuar en la palabra y creer a la palabra. Joás se enfrentó a los sirios y los sirios cayeron delante de él. Dice el versículo 14, entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvieron pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Mira los alborotadores, los que iniciaron la guerra, los que se dejaron guiar por los comentarios de personas fascinerosas, personas que no hacían más que sembrar discordia y cizaña. Le dijeron al rey de Moab, ¿tú crees que David vino a consolarte, a tener misericordia de ti? Él ha enviado esos mensajeros para espiar la tierra y después invadirla. Aquel hombre quedó con la cizaña y según sentía en su corazón, actuó, armó una guerra sin importarle que en una guerra caen inocentes, que en una guerra mueren hombres, mujeres, niños. Mis amados hermanos, no le importó e inició una guerra y no se conformó con esto, sino que contrató 20,000 mercenarios sirios para que le ayudaran en la guerra. Pero los primeros que cayeron fueron los sirios. Ellos se apoyaron en los sirios. Tenemos la ayuda de los sirios, pero los sirios cayeron delante de Israel. Al ver él que los sirios habían caído delante de Israel, salieron huyendo. Huye el impío sin que nadie lo persiga. La gente que hace lo malo se esconde. La gente que hace lo malo no da la cara. Cuando viene su derrota, su desgracia, entonces se da cuenta el mal que ha cometido, pero ya el daño está hecho. Es demasiado tarde, está huyendo, pero ahora todo el pueblo está involucrado en una guerra. Volvió Joab de perseguir a los moabitas y a los sirios y se fue a Jerusalén. Paró la guerra. Entonces, al ver los sirios que se había ido, quién sabe qué pasó por su mente. ¿Será que huyeron? ¿Será que tuvieron miedo? Y volvió a reunir a todos los sirios que habían del otro lado del Jordán y emprendió otra vez la guerra contra Israel. Pero David, que no se amilanaba con nada, David, que no se achicaba con nada, volvió a preparar el ejército y los envió contra Siria. Y veamos qué aconteció. Dice el versículo 15, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban en el otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elán, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elán. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 300 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer
como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Mis amados hermanos, emprendió David la guerra contra ellos y los derrotó. Y huyeron delante de David los sirios del otro lado del Jordán. Al ver los reyes de aquellos lados, también reyes de sirios, que habían caído delante de David, entonces hicieron pacto con David, se sometieron a David, ahora tenían que pagarle tributos a David. Y de ahí en adelante ningún sirio se atrevió a emprender una guerra contra Israel por ayudar a otro. No te metas en pleitos ajenos, no te metas en guerras ajenas. Una nación aquí en nuestros tiempos modernos, hubo un tiempo que Chile y Bolivia se enfrentaron en batalla y Perú se metió en la batalla para defender a Bolivia, hermanos queridos, y resulta que Bolivia se retiró, salió huyendo y quedó Perú enfrascado en una guerra que no era de él. Hay que tener cuidado, hay que ser prudente en no meternos en pleitos ajenos. No te metas en donde no te han llamado, no te metas en pleitos ajenos a defender causas que no son tuyas en el nombre del Señor. Mis amados hermanos, es importante que nosotros seamos prudentes. Se levantó Siria contra Israel para ayudar a Moab y cayó Moab y cayeron también los sirios. Así que eso nos enseña a nosotros a ser prudentes ante los pleitos ajenos. En vez de meternos a la guerra, a hacer más con el conflicto más grande, debemos ser prudentes y pacificar. Sirvamos más bien de mediadores, sirvamos más bien de pacificadores, para que se apacigüen los ánimos, para que desaparezcan toda animadversión de un adversario contra otro. Jesucristo dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que en esta mañana yo te animo a que tú pelees tu batalla, defiendas tu causa. Dios está contigo, Él está a tu lado y ayuda a tu hermano. Tiende la mano al caído, tiende la mano al que ya no tiene fuerza para seguir batallando. Aquellos hombres, aquellos sirios, desde aquel día temieron a Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Eso fue lo que sucedió con Siria. Hizo pacto con Israel, hizo la paz con Israel e Israel tuvo paz. Así que procura agradar a Dios, procura vivir una vida que agrade a Dios, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y ahora sí, vamos a entregarlos al Señor. Vamos a orar por ustedes para que el Señor tome vuestras vidas y que desde hoy en adelante caminéis con el Señor, que desde hoy en adelante ustedes se mantengan en la presencia del Señor. Cierra tus ojos allí donde estás, pon la mano en tu corazón. Repite conmigo estas palabras: Dios mío, en este momento, vengo delante de ti, para pedirte perdón, por mis pecados. Perdona mis pecados, Señor. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Dame vida nueva. Quiero vivir para ti desde hoy en adelante. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.